Buenos días, soy el estudiante Gustavo García de la carrera de Educación Mención Informática, esta vez en el área de Psicología Educativa, y esta vez estoy para tratar un tema, el cual es el conductismo y el aprendizaje social. Para empezar debemos saber qué es el conductismo. El conductismo es una teoría psicológica que se trata en el estudio del comportamiento observable y cuantificable. Esta teoría sostiene que el comportamiento humano es producto de respuestas aprendidas de estímulos del entorno, es decir, aprendiendo de ver a alguien. En la educación cumple un papel crucial en la socialización de los estudiantes, es decir, en enseñarles las normas, valores y habilidades necesarias para integrarse y funcionar adecuadamente en la sociedad. El conductismo es que un estudiante refuerce un conocimiento a través de la repetición y práctica del aprendizaje. Es decir, por ejemplo, en un ejercicio en matemática, lo repite varias veces y va fortaleciendo sus habilidades y consolidar el concepto de lo que está aprendiendo de la matemática, es decir, si está aprendiendo suma, resta o multiplicación. También está el funcionalismo, el cual es lo contrario al conductivismo, porque el conductivismo se enfoca en la conducta, en el hacer del estudiante, en las acciones, mientras tanto que el funcionalismo dice que es una teoría psicológica que se centra en entender la mente y la conciencia del estudiante, los procesos mentales dentro del estudiante y las conductas que se adaptan contribuyendo a la supervivencia y el logro de metas en un entorno. Un ejemplo, si nosotros le damos a un estudiante porque cumplió tal actividad un mapa, una actividad, y le damos, no sé, una estrellita, una pegatina o algo, estamos aplicando el funcionalismo y también el conductivismo. Estamos premiándolo y estamos también estudiando el proceso mental, también porque cuando ese estudiante reciba un elogio de que lo hizo bien, va a tratar de esforzarse la próxima vez, hay una probabilidad de que se esfuerce la próxima vez para otra vez recibir ese mismo elogio. Las clases que incluyen el funcionalismo tratan de hacer que el estudiante desarrolle habilidades y competencias prácticas que lo ayuden en los desafíos del mundo real, que se adapten a la manera efectiva de su entorno social y también el entorno laboral. Igualmente nosotros los profesores o docentes. El asociacionismo y el conexionismo. El asociacionismo está enfocado en el aprendizaje que sostiene las ideas, conceptos que se conectan en nuestra mente a través de la conexión repetida de estímulos y respuestas. Mientras tanto que el conexionismo, esta perspectiva considera que la mente es una red de unidades interconectadas y que el aprendizaje ocurre mediante la activación y fortalecimiento de la conexión entre estas unidades. El asociacionismo se basa en la idea de que el aprendizaje ocurre a través de asociación de estímulos y respuestas, los conceptos o ideas que se conectan en la mente a través de la experiencia y repetición. El conexionismo, por otro lado, se refiere a un enfoque teórico que ve la mente como una red de unidades interconectadas donde el aprendizaje se produce a través de la activación y el fortalecimiento de conexiones entre estas unidades. Un ejemplo que puedo dar es cuando un niño aprende a asociar el sonido de un timbre de la campana de la escuela cuando van a salir al recreo o algo. Ese es el sonido con la que va a finalizar la clase. Se activa la respuesta de anticipación y preparación para salir de la escuela, gracias al solamente el sonido. Aunque tampoco puede ser con el sonido, puede ser con algo repetitivo, algo que todo el tiempo se esté dando constantemente. Y mientras tanto que el conexionismo, un ejemplo que puedo dar, cuando aprendemos un nuevo idioma o un niño aprende un nuevo idioma, las palabras y las reglas gramaticales se conectan en nuestra mente a medida que practicamos y utilizamos el idioma en diferentes situaciones. Nos vamos acostumbrando a eso. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje en el cual un estímulo neutro llega a evocar una respuesta incondicionada debido a su asociación repetida. Como ya dije, puede ser una campana, ya que es algo que asocia el estudiante con una actividad que previamente provoca una respuesta. El ejemplo que tengo es que hay estudiantes, o bueno, a mí me pasa, de que cuando me estreso mucho, tengo mucha ansiedad en algo, o en un trabajo, o estoy haciendo algo que me estresa, o estoy haciendo una actividad, coloco música de fondo. Y eso con el tiempo, la música que me relaja, se convierte en un estímulo condicionado que provoca una respuesta de relajación en lugar de ansiedad con el estudiante a la hora de estudiar. Por ejemplo, de un estudiante que
tiene un examen y está estresado, está ansioso, tiene ansiedad, y viene el maestro antes de comenzar el examen, antes de dar las pautas para que hagan el examen, da unos minutos de una charla divertida, cuenta un chiste, crea una asociación positiva entre los estudiantes y él, y genera que los estudiantes bajen la ansiedad, el estrés, aunque sea por un momento, y da emociones positivas a la clase. Claro, tampoco es contar un chiste y seguir con la guachafita, sino contar un chiste o hablar de algo positivo, o alentar a los estudiantes que está fácil, como usted lo hizo no hace mucho con un examen, que nos dijo que, sí, claro, si estudiaron, eso va a estar fácil. Y eso alienta al estudiante y da positivismo a la clase. El condicionamiento operante. Este proceso de aprendizaje se basa en las consecuencias que siguen a una conducta, cómo estas afectan la frecuencia futura de la conducta de la persona. En la educación se refiere al aprendizaje basado en las consecuencias de las acciones de los estudiantes, como el conductivismo. Un maestro utiliza el refuerzo positivo para fomentar el comportamiento deseado en el aula. Por ejemplo, cada vez que un estudiante participa en una actividad en clase, el maestro elogia al estudiante y le puede otorgar una estrella, como ya dije, un trofeo, y con el tiempo el estudiante asocia la participación como recompensa y motivación. Esto está ligado claramente con el funcionalismo y el conductivismo, que ya nombramos al principio de la exposición. Programas de aprendizaje y conducta aplicada, o ACA. Estos programas se basan en principios del condicionamiento operante para mejorar el comportamiento y reducir problemáticas en el aula. Pero los programas se dividen en tres: los programas de enseñanza de habilidades académicas, los programas de reducción de conductas problemáticas de los estudiantes y el programa de desarrollo de habilidades de autonomía, que los estudiantes sean también autónomos y se desarrollen por sí mismos. El análisis conductual aplicado estos buscan promover el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de manera efectiva y desarrollar aún más la personalidad de cada estudiante. A la hora de la modificación de conductas en el contexto escolar se refiere a utilizar las estrategias que ya dijimos del conductismo en el aprendizaje para mejorar el comportamiento de los estudiantes en la escuela y el cómo se comportan a la hora de hacer ciertas actividades o la manera de hacer un examen o hasta cuando no estamos evaluándolo. Autocontrol, autoeficacia y creencia implica regular y controlar nuestros propios comportamientos, emociones y pensamientos. El del docente y el de los estudiantes, porque ya que un profesor o docente llega a clase enojado, llorando, como usted nos explicó, o teniendo una conducta, los estudiantes, como ya vimos, pueden observar y copiarla, y más si son estudiantes pequeños de primer año, segundo año, o que son de preescolar o de escuela normal, de primaria. Referimos a creencia, y la autoeficacia de uno mismo se refiere a la autoeficacia del estudiante y a la creencia que él tiene sobre él mismo de su éxito y su mejora en algo. Una persona que tiene alta autoeficacia en la resolución de problemas matemáticos, vamos a poner un ejemplo, creerás que su capacidad para enfrentar desafíos matemáticos es buena, y estará motivado aún para estudiar y practicar y mejorar sus habilidades. Uno también puede hacer que el estudiante se dé cuenta de sus habilidades y que y que se interese por aprender más sobre ese concepto o esa clase que estamos viendo. En educación, los enfoques cognitivos y conductuales combina el estudio de cómo pensamos, como ya dijimos, cognitivo, y cómo actuamos, conductual. Ayudan a entender cómo los estudiantes aprenden, se comportan y resuelven los problemas. Y la teoría social del aprendizaje y el aprendizaje social modelado. Según la teoría social del aprendizaje, las personas aprenden observando y modelando el comportamiento de otros. Y la teoría social del aprendizaje y el aprendizaje social modelado se parecen en que ambos se enfocan en el aprendizaje a través de la observación, interacción social, y reconocen la importancia de los modelos en este proceso. Un ejemplo de este aprendizaje a través de la observación es el experimento de Albert Bandura, un psicólogo, el cual hizo una teoría
y también hizo diversos experimentos según esto. Todos estos temas que vimos el día de hoy tratan sobre la psicología conductual del aprendizaje del estudiante, observando conductas del docente o simplemente observando el entorno en donde está. Teorías de aprendizaje para poder ser más efectivos en clase, para poder ayudar a los alumnos, y también el cómo comprender cómo ellos observan y aprenden a través también de la observación, no solamente de las palabras, solamente de comunicarse de tú a ti, de estudiante a docente simplemente, sino que también a través de la observación de las conductas y emociones del docente. Bueno, profesor, gracias por su atención y por su tiempo. Espero que pase un feliz día.